Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: cuando renuncies a oprimir a los demás y destierres de ti el gesto amenazador y la palabra ofensiva, cuando compartas tu pan con el hambriento y sacie la necesidad del humillado, brillará tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te dará reposo permanente. En el desierto saciará tu hambre y dará vigor a tu cuerpo. Serás como un huerto bien regado, como un manantial cuyas aguas no se agotan. Construirás sobre tus viejas ruinas y edificarás sobre cimientos muy antiguos. Te llamarán reparador de brechas y restaurador de hogares derruidos. Si detienes tus pasos para no violar el sábado y no tratas tus negocios en mi día santo, si llamas al sábado tu delicia y lo consagras a la gloria del Señor, si lo honras absteniéndote de viajes, de buscar tu interés, de tratar tus asuntos, entonces el Señor será tu delicia. Te asentaré sobre mis montañas, te haré gustar la herencia de tu padre Jacob. Palabra de Dios. Estamos durante estos días, primeros días de la Cuaresma, hablando como del sentido de la purificación, de la mortificación, del ayuno, ¿cierto? Del amor al prójimo, y sigue recalcando el profeta, porque realmente Isaías en eso, él recalca mucho esa figura del amor, esa figura del perdón, de la solidaridad, de la aceptación, del entender. Eso es lo que él resalta, rescata, y él quiere, o sea, él pretende que el pueblo de Dios, que es un pueblo que cuando reconoce que ha fallado, hace cambios radicales en su vida, él está invitando al pueblo a decir cómo debe cómo debe conducirse para hacerse esos cambios. Yo creo, y se me ocurre aquí en este momento, que uno debiera de tener como una guía, como una luz para decir, yo quiero hacer un cambio, pero no necesariamente el que se me venga a mí a la cabeza, sino como compartirlo con alguien que me conozca, con alguien que sea espiritual y que me dé un consejo, como qué cambios puedo hacer yo qué podría cambiar, yo en qué podría mejorar. A veces uno no se da cuenta de ciertos defectos que tiene. Y a mí me parece que esto es un ejercicio muy bonito y es de humildad. Porque hay gente que dice, oh no, yo tengo que cambiar mi orgullo, porque yo soy muy orgulloso. O yo tengo que cambiar mi arrogancia. Y son pecados fuertes y son testimonios bonitos y fuertes. Pero que en realidad, a tal punto que uno mismo lo reconozca, no sé qué tan sincero, qué tan profundo sea ese cambio como cuando alguien me lo diga. No es lo mismo que lo diga yo a que alguien me lo diga y yo lo tenga que reconocer, ¿se fijan? No es lo mismo que yo mismo me lo diga, yo lo reconozco. Pero cuando me lo dice otro, no, eso se llama un ataque y ahí es donde va el orgullo humano. Entonces, a mí se me ocurre como este profeta le está diciendo al pueblo cómo tienen que cambiar. A mí se me ocurre como que hacer una práctica muy cuaresmal es que nosotros le digamos, por ejemplo, a nuestra familia, yo en qué tengo que cambiar. Sería bien interesante que uno le dijera a su pareja, a sus hijos, o a sus hermanos de comunidad, o a su familia, a sus compañeros, a alguien espiritual. Mira, yo quiero hacer un cambio profundo en mi vida, ¿tú qué me aconsejas? A ver qué es lo que los demás piensan de mí, porque a veces uno mismo, uno no alcanza a verse, a mirarse, a analizarse tan profundamente, o sencillamente uno no alcanza como a tener estos cambios internos tan fuertes y tan drásticos como alguien que nos está mirando de afuera. Entonces, a la luz de esta primera lectura, yo los invitaría como a abandónense o dispónganse a que haya alguien, no que los esté acusando, pero sí que les ayude a hacer estos cambios, como que qué cambios puede hacer en su vida, qué cambios puedo hacer. Entonces, vamos a disponernos en esto que me parece bien interesante y que bueno, buscar a alguien, bien amigo, bien conocido, bien familiar, no sé, pero alguien que me diga, que me haga un señalamiento. Y yo en ese señalamiento digo, wow, no me había dado cuenta de esto y esto yo lo tengo que trabajar. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo vio Jesús a un publicano llamado Leví, Mateo, sentado en su despacho recaudador de impuestos y le dijo, sígueme. Él dejándolo todo se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su casa un gran banquete en honor de Jesús
Y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y de otras personas. Los fariseos y los escribas criticaban por eso a los discípulos, diciéndoles: ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Jesús les respondió: no son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores para que se conviertan. Palabra del Señor. Mira, esto es un proceso de conversión. Me parece a mí claro, me parece a mí desde la palabra que así se tiene que actuar. Un proceso de conversión en qué consiste en llamar al pecador, ayudarlo a salir de ahí y hacer, o sea, todo lo posible por compartir y sacarlo de ahí. No es juzgarlo ni es condenarlo. Jesucristo vino a llamar a los pecadores. ¿Quién se cree pecador? Paso al frente. Y cuando vemos un paso al frente, dice: te vino a llamar a ti, te vino a llamar a ti. Pero hay gente que quiere pretender ser purísima, castísima, la inocencia, en pasta, mejores que la Virgen María. Y entonces uno dice: wow, si usted se cree tan puro, tan casto, tan honesto, tan santísimo, usted no necesita de Jesús. Porque Jesús vino a llamar a los pecadores. Aquí el punto es: reconoce sus pecados. Leví era un hombre pecador y Jesús lo llamó. Yo siempre digo, si Jesús vuelve, ¿a quién llamaría? Hágase esta pregunta este día. Jesús vuelve a la tierra en este momento. En ese día llamó a Leví, un ladrón, a ser parte de su equipo. ¿A quién elegiría hoy en día? Y seguramente que muchos vamos a quedar ofendidísimos si llama a uno de esos bien malos, a los que yo pienso que son más malos que yo. Vamos a quedar ofendidísimos, vamos a decir: pero Jesús, ¿cómo se atreve a llamar a esta persona? ¿Hombre, cómo se atreve a...? Y Jesús dice: es que Él necesita de mí. Ustedes dicen que Él es un pecador, Él necesita de mí. Ustedes dicen que esta persona está fallando, está muy mal, esta persona necesita de mí. Y eso es lo que pasa en este evangelio. Este evangelio es un llamado a la conversión, pero no solo un llamado a la conversión, es un llamado al entender que quienes están en el camino del Señor, que quienes están en el camino de la salvación, no se hicieron para excluir a los demás, sino para incluirlos. Aquí hay una falla muy grande, y es que la gran mayoría de personas que inician un camino de salvación o de conversión empiezan a excluir. En vez de incluir, excluyen, sacan, eliminan. Se dan el lujo de pensar de que ellos son mejores, de que ellos son necesarios y de que los demás son pecadores que no merecen nada de parte del Señor. Esto será justo y esto será bueno. Yo no lo creo, pero lo tenemos. Y entonces ahí es donde tenemos que decir: mira, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Esa es una buena pregunta. Así que vamos a decirle hoy al Señor, o vamos a decir al Señor que nos llame, pero vamos a reconocernos pecadores. Una palabra es que cuando Mateo lo escucha, dice: dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Hay personas que todavía no han dejado sus pecados porque no se sienten llamados. Cuando uno se siente llamado, lo deja todo. Cuando Mateo se sintió llamado, yo creo que se sintió llamado, querido, aceptado. Y cuando uno se siente querido, cuando uno se siente aceptado, cuando uno se siente incluido, uno sí cambia muchas cosas. Pero cuando todo es malo, cuando siempre le señalan a uno las cosas, cuando todo lo malo que pasa en la casa soy yo, cuando yo soy lo peor, ¿yo para qué voy a cambiar? ¿Con qué motivación cambio? Realmente no hay motivación. Así que vamos a pedirle al Señor en este día que nos ayude a hacer esa motivación de cambio, que nos ayude a sentirnos incluidos para poder hacer los cambios y que nos ayude a ayudarle a los demás a que también se sientan incluidos para que puedan dejarlo todo y, como hemos dicho toda esta semana, hacer cambios profundos en su vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.